¿Cuál fue la vez en la que Shadow ha estado más cerca de besar a una chica en toda la historia? ¿Conoces la leyenda de Baba Yaga? Pues él parece no ser el único capaz de aniquilar a base de emplear simplemente un lápiz, o en este caso una pluma. El video de hoy está lleno de momentazos, por lo que si quieres saber de qué rayos estoy hablando, quédate, ya que no tendrá desperdicio. He. その通りだ。El grupo de 6 personas continuó su trayectoria siguiendo el débil rastro mágico que emanaba desde sus collares hacia cierto lugar del campus. Mientras andaban, tanto la princesa Alexia como Cristina intercambiaban susurros en torno a la figura del misterioso e intrigante Suzuki. Entre haber plantado cara a una aristócrata tan poderosa, su afilado intelecto y esos extraños y poderosos movimientos que demostró brevemente, ambas se hallaban no solo sorprendidas, sino que incapaces de no reconocer que habían leído injustamente a aquel chico, al grado en que Cristina planeaba cambiar a Suzuki de la rama familiar a la que pertenecía hacia la suya, la principal. Pero Isaac, el caballero que desde un principio había desconfiado abiertamente de Suzuki, insistía en que sabía demasiado. Suzuki no solo era una persona completamente diferente, sino que tal vez él era parte de lo que estaba sucediendo. Al final de su búsqueda, el grupo, guiado por Claire Kageno, terminó frente a las puertas de una pequeña capilla ubicada en uno de los rincones más lejanos del vasto campus de la Academia Midgard. Pero había algo extraño. La capilla lucía sumamente envejecida, y cuando la princesa Alexia comentó que desconocía la presencia de semejante estructura en el campus, Nina le dijo que obviamente la desconocía, porque esa edificación apareció de la nada tras la súbita presencia de la espesa niebla. Lo que hallaron dentro, al fondo, fue un pedestal protegido por una impenetrable barrera mágica. Aunque intentaran romperlo por la fuerza, era inútil. Claire podía sentir que debajo había algo más. Sentía cómo la magia era enviada desde su collar hacia una suerte de trampilla secreta detrás. Desesperada, se quitó la venda de su mano, revelando a todos el ominoso círculo mágico grabado en el dorso de la misma. Y una y otra vez le pidió por favor a Aurora que le ayudara. Había cosas que ella debía de hacer antes de morir. Es importante recordarles que Claire aún cree que ella morirá debido a la maldición y aún ignora que su hermano sí la ha curado hace muchísimo tiempo atrás, por lo que ella quiere dejar detrás un escenario, o mejor dicho, un mundo en el que su hermano pueda vivir una vida feliz, sano y salvo. Allí yace el germen de su urgencia. Aurora, para su fortuna, respondió desatando una ola de potente magia carmesí que se inyectó dentro de la barrera y la resquebrajó en 1000 pedazos. Todos estaban sorprendidos, pero entre ellos, Cristina parecía estarlo mucho más. Nunca antes había sentido en sus carnes una magia tan poderosa y extraña como aquella. ¿Quién rayos era realmente Claire Kageno? Pensó. Mi mano duele muchísimo, así que este es el precio que un poder semejante demanda, se dijo Claire a sí misma en voz baja. Palabras apropiadas para una chica con síndrome de 8º grado. Seguramente pensó Sid en ese momento. El descenso a través de esas escaleras fue extenso. No podían ver nada más allá de sus propias narices, y para cuando arribaron al final de las mismas, a la princesa Alexia apenas si le quedaban 450 puntos de mana. Se hallaban peligrosamente cerca de la muerte. Lo que encontraron detrás de una enorme puerta lucía como el desagradable escenario de una novela de horror. Lúgubres celdas, ahora vacías, pero que sin lugar a dudas habían sido jaulas del tormento para muchas víctimas, parecían advertirles que se volvieran por donde vinieron. Entonces, súbitamente, un fuerte escalofrío sacudió a la princesa Alexia hasta la médula. Una potente sensación de déjà vu la invadió. No es que ella hubiera estado allí antes, pero sí conocía a alguien que lo estuvo. Un fragmento de la historia que el bibliotecario que las raptó les contó antes de morir. La historia de un poderoso caballero caído en desgracia que tuvo un fatídico encuentro con Fenrir debajo de una iglesia. Tras una larga escalera, descendiendo
conduciendo a un calabozo, una puerta que luego se cerró detrás. Era igual a la historia del viejo. Alexia gritó para advertirles a todos, pero era demasiado tarde. Todos fueron víctimas del mismo gas que provocó el secuestro anteriormente mencionado de Alexia y Claire por el bibliotecario. Todos menos una persona, claro, Isaac. Para sorpresa de ningún lector, este sujeto que había intentado provocar discordia alrededor de Suzuki resultó ser el verdadero topo del culto de diablos. Lo último que atisbó a ver Alexia fue al chico portando una máscara de gas. Luego, el mundo se oscureció. Cristina despertó atada contra una pared. Lo siguiente que supo es que su magia estaba sellada. No tenía forma de escapar, y Isaac, quien se encontraba parado próximo a ella, le aseguró que resistirse era inútil. Además, le reveló que mientras que Nina había desaparecido, lo cual era extraño porque aquel potente gas debería haberlos puesto a todos a dormir, Alexia y Claire se encontraban con su maestro Fenrir, por lo que los únicos en ese lugar eran él, ella y Suzuki. Al ver a este último, Cristina se alivió tremendamente, lo que llamó la atención de Isaac. Después de todo, no solo era extraño que se preocupara por un noble de bajo rango como él, sino que era impropio viniendo de la hija de un duque. La chica volvió a preocuparse cuando Isaac le dijo que la razón por la cual Suzuki parecía estar aún dormido seguramente se debía a que, dada su baja capacidad mágica, el gas lo había enviado al último sueño, y hablaba por experiencia, ya que efectivamente aquel gas solía matar a quienes no tenían mucho mana. El corazón de Cristina dio un brinco, atravesado por un dolor que la sorprendió incluso a ella. ¿Por qué se estaba preocupando tanto por aquel chico que hasta aquel día había despreciado? ¿Por qué le dolía el corazón cuando lo veía? De sus ropajes, el despreciable sujeto extrajo una jeringa con un líquido rojo. Su intención era convertirla en una marioneta sin alma, en una niña del culto de segunda clase, una second child. La farsa terminó de caerse cuando la chica le preguntó si acaso estaba con Shadow Garden. La réplica fue una estridente risa. Shadow Garden, el confundirlos con ese lamentable grupo de niños, era insultante, ya que el culto de diablos había gobernado el mundo durante incontables generaciones. Pero justo cuando la afilada aguja de la jeringa estaba a punto de penetrar la delicada piel de la joven, Suzuki se despertó con un bostezo, diciendo que no hicieran mucho ruido porque estaba tratando de dormir. Isaac estaba harto ya de aquel sujeto, por lo que dirigió toda su atención al mismo y apuñaló su cuello con la jeringa. Sin embargo, a modo de réplica, obtuvo rápidos y letales golpes producto de extrañas artes marciales que nunca había visto. Su forma de luchar era similar a la que había empleado bajo la máscara de John Smith. ¿Cómo era posible que sus manos cargaran con tanto poder ofensivo en el corto recorrido desde la cintura de Suzuki hasta el pecho de Isaac? Isaac no lo comprendía. Todo lo que pudo hacer fue vomitar sangre violentamente. Cuando finalmente pudo preguntarle cómo demonios había conseguido la imposible tarea de librarse de sus ataduras, sin mencionar que se suponía que su magia estaba sellada, todo lo que le dijo Suzuki fue que simplemente dislocó las articulaciones de su cuerpo. Isaac tuvo la oportunidad de verlo de cerca porque, como si se tratara de un fenómeno de la naturaleza, Suzuki se libró de los grilletes restantes, girando sus articulaciones de una manera de la que ningún humano debería ser capaz de lograr. ¿Qué pasa? ¿Acaso no ibas a deshacerte de mí?, le dijo Suzuki. Recuerda tu lugar, perdedor. Lamentarás haberme subestimado, gritó Isaac. Entonces desenvainó y a una velocidad increíble dibujó un arco cortante que hubiera cortado a la mitad a su oponente, de no ser porque una inofensiva pluma para escribir se interpuso en su trayectoria. Isaac había desenvainado y arrojado lejos la espada que colgaba de la cintura de Suzuki, mientras este fingía estar inconsciente. No había creído tener la necesidad de hacerlo, dado que Suzuki era simplemente un debilucho don nadie, ¿verdad? Aún así lo hizo y, sin embargo, la imagen ante él no tenía sentido alguno. En el momento en que su espada impactó contra la pluma, se fragmentó en incontables pedazos, y antes de que pudiera procesar lo que acababa de
suceder, dicha pluma terminó enterrada en su garganta. Mientras Isaac trastabillaba, Suzuki le dijo calmadamente que le devolviera la pluma, ya que la necesitaba para escribir las próximas entradas en su diario personal. Los ojos de Isaac se abrieron por completo ante el número que ahora indicaba el collar de Suzuki. Era un número que no tenía sentido. ¿Dónde había estado guardando toda esa magia? ¿Quién demonios era Suzuki? ¿Cómo rayos había conseguido pasar desapercibido durante tanto tiempo? O mejor dicho, ¿por qué había tolerado el desprecio de todos por tanto tiempo? Isaac jamás conocería la respuesta, porque en el momento en que Suzuki retiró la pluma de su cuello, una violenta corriente de sangre fue expulsada directamente desde su carótida, acabando con su vida casi al instante. Pero cuando Suzuki posó sus ojos sobre Cristina, la chica perdió el control al instante. No sabía qué hacer consigo misma, no sabía qué responder. Lo que había presenciado parecía sacado de una novela. Su corazón latía con fuerza a gran velocidad. Los ojos de Suzuki eran unos ojos como los que nunca antes había visto, como si pudieran ver a través de ella, como si pudieran desnudar su alma. La chica intentó decir algo, pero tropezó sobre sus palabras. Y entonces Suzuki lo dijo. Dijo que todo lo que importaba era que ella estaba bien, para acto seguido liberarla de sus grilletes. Suzuki, espera. Gracias por salvarme. Ahora entiendo que te he juzgado mal. Había creído que eras un bueno para nada, incapaz de mejorar, pero claramente me equivoqué. Si tú estás de acuerdo, estaría más que feliz de encargarme de que te traspasen a la casa principal cuando todo esto... Pero Suzuki no la dejó terminar. Le dijo que ella no lo había juzgado mal y que era mejor que se mantuviera lejos, porque el sendero que él caminaba era uno sangriento y solitario, lejos de los rayos del sol. Entonces, él se alejó sin mirar atrás. La manera en la que lo hacía le dio la impresión a la chica de que el hombre frente a ella parecía rechazar al mundo entero. Pero entonces, tras añadir que había una misión que debía cumplir, incluso si implicaba cargar con todos los pecados del mundo, cosa que, por cierto, le robó a Zeta tal y como lo había planeado, se dio la vuelta y se acercó a la chica, invadiendo su espacio personal. Suzuki dirigió una mano hacia el delicado cuello de Cristina y luego posó un dedo sobre su mentón para inclinar su rostro de manera que sus ojos se encontraron. Ella no pudo hacer más que suspirar el nombre del chico que tenía enfrente. Ella cerró sus ojos y se preparó para el beso que estaba próximo. Era él era el hombre para ella. Pero el beso nunca llegó. El sonido de su collar rompiéndose la devolvió a la realidad. Él nuevamente se alejó y ella no pudo hacer más que correr detrás. El cómo había conseguido deshacerse de sus collares no era lo que le importaba. Toda su atención ya estaba absorbida por la solitaria aura de Suzuki Hope, el sujeto que le había robado el corazón. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Qué opinan ahora de la bella Cristina? ¿Qué les ha parecido la nueva dinámica de este personaje creado o, mejor dicho, usurpado por Shadow? La chica seguramente jamás olvidará aquel día. De hecho, aquel día la marcaría para siempre. Pero esa parte de la historia aún está por ser contada. Dicen que la pluma es más poderosa que la espada y hoy la excepción fue que la frase se volvió literal. Pero aún debemos terminar el arco, por lo que agradezco a los miembros cuyo apoyo financiero representa casi la totalidad de lo que hago en YouTube y mantienen vivos proyectos como este. Dichos miembros cuentan con acceso anticipado a estos videos y también con videos de exclusividad permanente a modo de agradecimiento. Sin más, no olviden dejar su comentario y por mi parte les digo hasta la próxima.